Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En este día nos encontramos para hacer la lectura bíblica correspondiente al día 289. Y antes de iniciar con la lectura, pues pongamos este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu justicia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos sostiene, Señor. Es por tu gracia que vivimos, que podemos respirar, Señor. No merecíamos, Señor, sino la muerte, Padre, por nuestros pecados. Pero tú, Señor, has tenido a bien perdonarnos. Nos has dado a Jesucristo para que, puestos los ojos en Él, podamos ser redimidos de toda culpa y de toda condenación. Ahora, Padre, nos ponemos delante de tu palabra y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que nos hagas meditar, Señor, en ella, que nos hagas, Señor, reflexionar en tu palabra y que podamos aprender a vivir piadosamente, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Padre, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para exaltarte, Señor. Gracias, Señor, por darnos a Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Padre, y nadie va a ti, Señor, si no es por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías huye de Jezabel. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehu lo matará; al que escape de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat.
que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Continuamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Daniel capítulo 1. Daniel y sus compañeros en la corte de Nabucodonosor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael,
y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Porque ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los 2 días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel. Ananías, Misael y Azarías entraron pues al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Tenemos por último Salmo 105. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba, el rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Tornó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, y ellos no se rebelaron contra sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces.
Pululó su tierra de ranas, hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el día de hoy con la lectura que corresponde. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro baluarte, porque tú eres, Señor, quien nos conforta, Señor, en los momentos de miedo, de angustia, en los momentos de desesperación, Señor. Tú eres, Padre, quien nos guarda. Así como tu profeta, Señor, sintió miedo, Padre, asimismo nosotros en muchas situaciones de la vida, Señor, nos sentimos ansiosos, quizás con miedo de tomar decisiones, pero tenemos esa confianza en ti, de que tú estás con nosotros y de que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Te damos gracias, Señor. Danos valor, Señor, para predicar tu palabra, para poder enseñar la verdad, esa verdad que ha sido revelada, Señor, en tu palabra y que muchas personas no conocen, Señor, o no quieren conocer. Danos valor, Señor, para poder proclamar tu santo nombre a todas las personas. Que tengamos esa libertad y esa confianza, Señor, de poder enseñar tu palabra, de poder enseñar tu voluntad a otras personas, Señor. Señor, como Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón, Padre, no contaminarse, así te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese anhelo y ese deseo de no hacernos partícipes de las cosas de este mundo, Señor. Que nos propongamos cada día, Señor, obedecerte y caminar siempre a la luz de tu palabra. Guíanos, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos santifique, Señor, y que nos hagas ver, Señor, discernir el bien y el mal, Señor, que a diario encontramos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu soberanía. Te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, tú gobiernas con poder, Señor. Aún las cosas que para nosotros parecen difíciles, Señor, tienen un propósito, Señor. Enséñanos a esperar con paciencia, Señor, en los momentos difíciles, para que podamos ver tu gloria y tu majestad, Señor. Para que podamos entender, Padre, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor, por tu palabra que es verdad. Todos tus juicios son, Señor santo, son puros, Señor. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.